Muy buenas tardes a todos, a los recién incorporados, porque llevamos ya una intensa jornada en Espacio Mercado. Estamos en este segundo día oficial de nuestro festival Getafe Negro, en nuestro 15 aniversario. Estamos funcionando en redes sociales con los hashtags almohadilla la 15DGN, almohadilla 15 aniversario GN y, por supuesto, almohadilla Getafe Negro. Y estamos con una jornada muy especial porque tenemos hitos de festival, que es lo que más nos gusta a nosotros, y tenemos también honores como el de poder presentar en Madrid el libro de Licencia para espiar de Carmen Posadas, que además hoy mismo sale a la venta. Carmen, muchísimas gracias por esta deferencia con nuestro festival. Al contrario. Buenas tardes a todos. Me da mucha alegría estar aquí porque yo creo que participé en una de las primeras jornadas de Getafe Negro, hace de esto ya unos años, ¿no? Como 10 como mínimo. Así que es un placer volver. Muchas gracias por invitarme. Estamos encantados de tener el privilegio de acoger esta presentación en Madrid, esta exclusiva, que podemos decir, para hablar sobre esta novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Esto es pura seducción. Bueno, el portadón, esto es algo irresistible. Ha quedado bonita, sí, la creo. El título me gusta menos, pero la portada me chifla. Absolutamente. Enhorabuena a quien proceda, editores, enhorabuena. Y tenemos que decir que la seducción llega, por supuesto, extensiva, con creces a páginas interiores, donde se nos habla del espionaje como una de las bellas artes, sobre quienes saben mirar por el ojo de la cerradura y abrirla con armas de mujer. La primera espía es ella, Carmen Posadas, así se confiesa. Siempre me he considerado una espía. Bueno, sí, tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato para contestar esta pregunta, porque yo era una niña extra tímida y muy fea. Y además tenía 2 hermanas monísimas, rubias, de ojos verdes, que cantaban canciones y contaban chistes. Y entonces íbamos las 3 vestidas iguales por la calle y la gente se paraba y decía: ¡ay, qué ojos tan divinos tiene Mercedes! ¡Qué pelo maravilloso tiene Dolores! A continuación venía un pequeño silencio y decían: la mayor es muy alta. Esa era yo. Entonces estaba muy, muy acomplejada, iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Pero además, el ser esa niña tan introvertida me hizo ser mucho más, en la vida, mucho más una observadora que una participante. O sea, si yo, de los primeros recuerdos que tengo de niña, nosotros vivimos en una casa con una escalera muy grande, y entonces yo veía todo lo que pasaba en la planta de abajo. Y mis padres daban fiestas sin parar, y yo tenía la sensación de que estaba como en el teatro, ¿sabes? Que yo estaba espiando a todo el mundo. Por otro lado, una sensación como si fueras Dios, ¿sabes? Tú podías controlar todo lo que pasaba y tenías una vista privilegiada de lo que hacían los demás, y por supuesto espiaba, claro, lógico. ¿El espionaje es cosa de mujeres? Bueno, yo creo que es tanto de hombres como de mujeres. Lo que pasa que cuando yo me planteé escribir este libro, primero quería hacer como un repaso de cómo ha ido evolucionando el espionaje desde el comienzo de los tiempos hasta el presente. Y entonces, obviamente, se habla mucho más de hombres, ¿no? Inevitablemente, como pasa en todos los ámbitos, ¿no? Que siempre se sabe más de los hombres que de las mujeres. Y dije, bueno, no es porque yo quiera contribuir a la agotadora lista de libros para mujeres, sobre mujeres, de mujeres, que ya hay demasiados, sino porque las historias de mujeres, en concreto, que se han dedicado al espionaje, han quedado más olvidadas. Y había unos casos tan notables que me ha encantado poderlos traer a la luz. Destácanos uno en especial que te haya gustado investigar para este libro. Bueno, es que son tantos que es como si te dice qué hijo quieres más, quieres a todos igual, cada uno por razones diferentes. No sé, por ejemplo, me interesó mucho la historia de Julio César. Entonces, Julio César estaba obsesionado con el mundo del espionaje. De hecho, él inventó un código que se utiliza hasta el día de hoy, que es el código César, que ahora parece muy sencillo, pero en aquella época servía para
para descifrar todo tipo de enigmas. Y sin embargo, a pesar de estar tan obsesionado con el espionaje, sus espías le dijeron que lo iban a matar en los idus de marzo, no hizo caso. Sus augures le dijeron: cuídate de los idus de marzo, tampoco hizo caso. Su mujer esa noche tuvo un sueño, dijo: no vayas al Senado, te van a matar, no hizo caso y murió. O sea, por no hacer, bueno, por no tener en cuenta todo lo que le decían. Y lo curioso del caso fue que me interesó descubrir que la madre de Bruto era amante de Julio César. Por eso, esa frase que es apócrifa, por cierto, Julio César nunca dijo: tú también, Bruto, hijo mío, pero lo que sí es verdad es que lo consideraba un hijo, porque era el hijo de su amante. Entonces se sabe que cuando está llegando al Senado se le acerca un esclavo que trabajaba en casa de Servilia, que así se llama esta señora, y le intenta dar una nota. Y Julio César, una vez más, no hace caso y sigue camino de la muerte, ¿no? Y entonces me interesó mucho este tema, que yo creo que si lo hubiera sabido Shakespeare hubiera hecho una de sus maravillosas obras, porque es una mujer que tiene el dilema de que sabe que su hijo va a matar a su amante y que tiene que impedirlo y al mismo tiempo no condenar a su hijo y salvar a su amante. O sea, que es una situación muy complicada y no les cuento cómo lo hizo, pero lo intentó. Luego Julio César estaba decidido a morir y fue directamente al matadero, pero ella hizo un sistema muy inteligente para evitar que eso ocurriera. Este libro de Carmen Posadas es una investigación exhaustiva que nos desarrolla de una manera cronológica. Comenzamos en la Biblia para encontrar esas primeras trazas de espionaje en femenino. Esto yo creo que es la primera sorpresa que nos llevamos, Carmen. ¿Fue también sorpresa para ti o era algo que tú ya sabías y dijiste: voy a tirar de este hilo primero? Bueno, yo lo primero que hice cuando se me ocurrió escribir este libro fue leer distintos tratados de la historia del espionaje, tratados muy sesudos y muy gordos. O sea, todos los libros eran así, unos tochos espantosos. Y eran aburridísimos. Te puedes imaginar lo aburrido que era aquello. Así que ahí me di cuenta que hay como dos tipos de espionaje. Lo que retrata Graham Greene y Ian Fleming y John le Carré, que los tres fueron espías, por cierto, o sea, que sabían de lo que estaban hablando, es un poco la guinda del pastel. O sea, las operaciones, como lo llaman ellos, que se llevan a cabo. Pero luego el espionaje tiene otra parte mucho más burocrática y mucho más aburrida. Y para que te hagas una idea, mi hermana Dolores habla ruso muy bien. Entonces, un momento dado, alguien que trabajaba, que se ocupaba de estos asuntos, le dijo que si quería ser espía. Mi hermana Dolores, como loca, por supuesto, dijo que sí, absolutamente. Hasta que se enteró en qué iba a consistir su tarea. Su tarea iba a consistir en estar en una oficina 12, 14, 18 horas oyendo Radio Moscú. Claro, porque eso es parte de la labor de un espía. O sea que lo que yo he querido rescatar en este libro es la guinda del pastel, la parte interesante, emocionante y novelesca. Pero luego hay toda otra parte del espionaje que es muy eficaz y que nos ha salvado de muchísimos problemas, que es mucho más gris y más aburrida. Tenemos que destacar dentro de los muchos atractivos del libro que en la parte central hay una colección, estas páginas en cuché de fotografías maravillosas, entre las que no falta, pues yo creo que la primera referencia, cuando abrimos el libro es lo primero yo creo que buscamos, todos y especialmente todas, y es a Mata Hari. Qué gozada de fotografía. Bueno, sí, la foto es estupenda y era monísima, pero es la peor espía que ha existido nunca. Hasta tal punto que todos los tratados serios que hay sobre el tema ni la mencionan, o sea, no ponen ni 2 líneas. Y entonces yo cuando estaba escribiendo el libro me viene el dilema, digo, ¿qué hago? ¿La pongo? ¿No la pongo?
en teoría no tenía que haberla puesto porque era un desastre, o sea, lo hizo todo mal, o sea, la pillaron inmediatamente porque era muy mala, pero hubiera sido, para los lectores hubiera sido una desilusión. Así que lo que me divirtió es contar la verdadera historia de la chapuza universal, de la espía más famosa de todos los tiempos, que era pésima. ¿Y algún descubrimiento que haya sido para ti muy revelador, muy enriquecedor dentro de esta investigación documental? ¿Cuál sería? ¿Mata Hari sería un poco más la decepción y descubrimiento? ¿Qué caso destacarías de todos? Bueno, lo que pasa es que son casos muy distintos, porque no tiene nada que ver esto que he contado antes de la mujer de Julio César con las comedoras de venenos, que lo tengo que explicar un poquito porque esto es bastante pintoresco y como siempre la realidad supera la ficción. En la India, en la época antes de Jesucristo, tenían niñas a las que entrenaban desde que tenían 6, 7 años, las hacían comer venenos. Entonces muchas morían, obviamente, pero las que no se iban quedando inmunizadas. Y después las utilizaban como arma contra alguna persona que la querían eliminar. Entonces, aparte que se supone, decían que si te daba un beso a una mujer de esta te morías, eso no sé si será muy real, pero lo que sí es verdad es que estaban entrenadas para matar de la manera más disimulada. Estaban, como ocurre también ahora con los que llaman las gorriones, que son las espías, en concreto rusas, ¿no? Que son mujeres guapísimas que también las entrenan desde niñas para convertirse en espías, pues estas chicas, a diferencia de lo que pasaba con el resto de las mujeres de su época, sabían leer y escribir, pero tenían que ocultarlo, por supuesto, porque así pasaban mucho más disimuladas, sabían todas las artes amatorias había así por haber, tocaban música, instrumentos y eran las perfectas geishas, para entendernos, y eran unas bombas de veneno ambulante. Entonces eso me pareció muy sorprendente porque una vez más la realidad supera la ficción. Después hay otro espía que a mí me hace mucha gracia, que es el caballero de Eón. El caballero de Eón nadie sabe si era hombre o mujer. Y fue un espía que trabajaba para Luis XV y Luis XV quería invadir Inglaterra. Entonces, bueno, pues fue una pieza fundamental en todo este engranaje. Pero lo más sorprendente de todo es que tuvo amores con Casanova y Casanova nunca llegó a identificar si era hombre o era mujer. Dice, pero ¿cómo es posible? Engañar a Casanova es muy difícil. Bueno, pues esta espía lo consiguió. Tenemos además la última carta, ¿no?, de Giacomo Casanova, la tenemos aquí incluida. A mí hay una cosa que me encantó, que es que le llaman por aquí, a ver que tengo el término, maldito conquistador de Chichinabo. Lo tengo subrayado. Yo creo que te has dado algunos gustos, ¿no?, en este libro, de incluir cosas que a ti te gustan, ¿no? ¿Qué es lo que más has disfrutado a la hora de documentarte, de escribir, algo especialmente gozoso para ti? Bueno, no, lo que pasa es que la documentación por un lado es muy apasionante, pero por otro lado bastante tediosa, porque a lo mejor de un libro solo saco una anécdota. Estaré tragado un tocho así de gordo y solo has conseguido una anécdota. Pero no importa, esto lo digo para algunos de ustedes que se quieran dedicar a escribir novela histórica. Como dicen en Galicia, todo hace caldo, así que si de ese tocho aburridísimo solo sacas una anécdota, te puede servir para ver cómo hablaba la gente en esa época, o qué comía, o cómo eran las costumbres. Y otro consejo para los que se quieran dedicar a la novela histórica: cuando uno se dedica a este género, tienes que leer muchísimo sobre, bueno, por supuesto sobre historia con mayúscula, pero también anécdotas, curiosidades, libros de moda, de gastronomía, todo lo que tú quieras, aprender mucho y luego desaprender. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que luego tú tienes que quedarte con la espuma de todo eso, porque si no corres peligro de aburrir al lector con un montón de datos. No sé si a ustedes les ha pasado leer un libro que te da la sensación de que el autor te está diciendo, ahora te vas a enterar lo mucho que sé, y te tumba a base de una cantidad de batallas y de cifras y de fechas y no sé cuánto, que no te interesa nada, ¿no? Así que ese es mi consejo, para los escritores en ciernes: aprender muchísimo y luego desaprender.
Una de las cosas más especiales que encontramos en el libro es esa manera que tienes también de contarnos las historias. Es una historia de historias, ¿no? De alguna manera. Es una narración con toda esta documentación tan exhaustiva. Y hemos mentido un poco, porque lo primero que buscamos en el libro no fue Mata Hari, fue sexpionaje. ¿Cómo decides titular así nuestro capítulo favorito a priori? Bueno, porque existe, es un término que está acuñado, que es el sexpionaje. Hay que decir que, claro, cuando quien practica el sexpionaje es un hombre, se llama James Bond, y está todo el día encamándose con señoras guapísimas, y cuando lo practica una mujer ya sabemos qué nombre lleva, ¿no? Así que, y sin embargo, tanto hombres como mujeres se han dedicado, porque el sexo es un arma muy poderosa cuando se trata de espiar. Te contaba antes sobre los gorriones, que son estas niñas que sobre todo en la Unión Soviética... todas estas yo he conocido gorriones, luego les voy a contar las gorriones que he conocido. Bueno, son niñas que en la época de la Unión Soviética, me imagino que todavía ocurre porque el espionaje está a la orden del día, las cogían en las aldeas más remotas y entonces le decían a sus padres que se las llevaban a trabajar como militares. Esos padres nunca más volvían a ver a sus hijas, las tenían durante mucho tiempo entrenándolas, otra vez como las doncellas venenosas, en todas las artes, en cómo manejar un arma, por supuesto, cómo manejar venenos, cómo utilizar la cama como arma, etcétera. Y entonces ahora les cuento los gorriones que he conocido yo, ¿vale? Bueno, cuando nosotros vivíamos en la Unión Soviética, los rusos estaban obsesionados con el espionaje y había espías por todos lados. Entonces yo entiendo que quisieran espiar lo que pasaba en la Embajada de Inglaterra o en la Embajada de Estados Unidos, pero no sé qué secretos nucleares pensaban que iban a obtener en la Embajada del Uruguay. Aún así, la Embajada estaba llena de micrófonos. Pero como todo funcionaba horrible, de vez en cuando los micrófonos se estropeaban y oíamos nosotros a los espías. Entonces, esto a las 4 de la mañana no tiene mucha gracia porque tú estás durmiendo y de repente empieza a sonar a todo gas Celeste Aida o un partido de baloncesto o una pelea frenética, porque los rusos son muy apasionados. Entonces tenías que golpear en la pared y decir, por favor, cállense que queremos dormir. Bueno, pero les iba a contar lo de los gorriones. Como tenían la obsesión de espiar a todo el mundo, una de las cosas que procuraban siempre era separar a los matrimonios. O sea, que la mujer del embajador o del cónsul o de lo que fuera se separara de su mujer, porque así le introducían en su vida una Irina, una Tatiana o una Kalinka o como quiera que sea. El sistema que utilizaron con mis padres es el siguiente. Nosotros, la embajada había sido antiguamente la casa de un riquísimo comerciante de Moscú. Y según nos contaron, inmediatamente, una de las señoras que trabajaba en la embajada, que obviamente era espía también, es como se había cometido un horrible crimen en esa casa. Y el comerciante había matado, descuartizado y quemado a su mujer en la chimenea. Y cuando tú veías la chimenea te lo creías, porque era una chimenea inmensa y cabíamos de pie, o sea que estábamos todos temblando con esta historia. Bueno, poco después de que nos contaran esta aterradora historia, mi padre estaba de viaje, mi madre estaba sola durmiendo y de repente empiezo a oír una voz de ultratumba que dice: no, por favor, Sasha, no lo hagas, no. Mi madre con todos los pelos de punta, aterrorizada, hasta que se dio cuenta de que el fantasma hablaba en español. Esto no era muy verosímil, ¿verdad? Bueno, pues luego lo comentó con otras personas y era un sistema muy habitual el aterrorizar a las mujeres de los embajadores, hacerle luz de gas, y muchas desaparecían. O sea, tú oías hablar de la embajadora de Turquía. ¿Dónde está? No, es que se fue al dentista, nunca más volvió. No, es que se fue a ver a su tía y desapareció. No es que la mataran ni nada, sino que esa señora se daba el pire y entre lo aburrido que era vivir en Moscú en aquella época y que le estaban haciendo luz de gas,
pues se iban a su casa. Y poco tiempo después, el desconsolado marido aparecía por los cócteles con una rubia guapísima, monísima y, por supuesto, espía, ¿no? Claro. Tremendo. Y cuéntanos, porque aquí es verdad que hay algunas preguntas sobre el tapete. Queremos saber si son legítimas o no, porque lo mismo hay que desmitificar cosas. ¿En qué se diferencia un espía hombre de una espía mujer? ¿Realmente espiamos diferente? Bueno, el libro acaba con una entrevista que le hice a una espía actual, que obviamente no le pregunté cómo habían sido las operaciones en las que había intervenido, porque no me lo iba a contar, pero sí me interesaba mucho saber cómo se había introducido en este mundo, qué precio tiene que pagar una mujer por ser espía y también qué diferencia hay entre hombres y mujeres. Entonces ella me decía muy razonablemente que no hay tanta diferencia, o sea, que hombres y mujeres, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero que sí las mujeres suelen ser más discretas. O sea, los hombres sois un poquito más vanidosos en general. En cambio, las mujeres somos más discretas. Ahora os voy a contar dos casos de los que me enteré una vez que había terminado el libro, lamentablemente, porque si no me hubiera gustado introducirlos. Uno es un caso que seguramente lo habréis visto porque hay una película de Judi Dench que se llama La espía roja. ¿Sí? Bueno, para los que no lo hayan visto, es una venerable señora de 70 años, ama de casa, que está comiendo con su hijo, que ha invitado a su hijo a comer un domingo y de repente ding dong y llama a la puerta Scotland Yard y la detienen y el hijo se queda estupefacto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han detenido a su madre? Bueno, porque su madre, 50 años antes, cuando estaba en la Universidad de Oxford, había tenido acceso al mundo este de los espías y había decidido filtrar a la Unión Soviética un secreto nuclear. Según ella explicó más tarde, lo hizo porque si los dos bloques, tanto el bloque oriental como el bloque occidental, podían fabricar la bomba atómica, entonces nunca iba a haber una confrontación, ¿no? Esa era su excusa, pero la cuestión es que ella tuvo esa intervención 50 años atrás, no habló jamás de esto, nunca, y al cabo de 50 años se descubrió por casualidad su participación, ¿no? Entonces, por eso digo que las mujeres son más discretas. Me parece fascinante que Carmen nos cuente con tanta naturalidad que quedó con una espía. Vamos a retomar eso, porque yo me lo estaba dejando para el final porque me parece increíble. Es decir, claro, hasta donde nos puedas contar, porque claro, supongo que no nos puedes decir cómo localizas a esta espía, evidentemente. Pero esto es así, quedaste con una espía, quedaste en el extrarradio además. Sí, quedamos en un restaurante. Y entonces yo iba a todo tipo pensando, a ver si la iba a identificar. Bueno, como buena espía no la identifiqué, obviamente, porque no supe saber quién era la espía. Pero como digo, no me contó ninguna, ¿cómo se llama? No fue indiscreta en absoluto, solo me contó pues cómo te fichan, por ejemplo, para los servicios secretos, el precio que tienes a pagar. Ella siempre dice que el precio más oneroso que tiene que pagar uno por ser espía es el siempre no contar nada, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a nadie. O sea, que en el fondo es muy duro, ¿no? Porque tienes que estar haciendo una doble vida durante años y años y años y por los siglos de los siglos, porque incluso una vez que estás jubilada tampoco puedes decir nada. Nos ha gustado muchísimo esta entrevista, que es el colofón del libro, a la espía, conversación con una espía, porque la segunda sorpresa es que la espía te lo cuenta de una manera absolutamente natural, como si estuviera hablando de un oficio que ella ejerce, entendemos que es así, pero realmente lo tiene naturalizado de una manera que nos impresiona bastante. Por ejemplo, dice que en un momento dado le haces una pregunta muy certera, muy inteligente, cuando le dices algo así como que si tú dejarías que tus hijas fueran espías.
Ella dice que sí, que no hay problema. Claro que dices, madre mía, esa es la pregunta clave, ¿no? Para no preguntarle directamente. Ella dice que sí, que no vería ningún problema. Y también, Carmen, nos llama la atención un poco también la terminología que ella también cuenta, y que la cuenta también pues muy interiorizada, ¿no? Ella habla del el centro, ¿no? Entendemos que es como el centro de operaciones o el centro de reclutamiento. Es una cosa que nos parece realmente curiosa, ¿no? No sé, ¿no te sentías como en una película, tú ahí con la espía hablando? Aquello tuvo que ser. Bueno, luego tengo que decir que hablé con otra espía que también me dijo algo, me contó algo muy interesante, y fue que me dijo que estamos rodeados de espías por todos lados. O sea, bueno, ya sabemos que Alexa nos espía, eso ya lo sabéis, ¿no? Y el teléfono y todo lo demás. Pero me contó que los servicios de inteligencia de todos los países tienen contratados a personas de la sociedad civil normal y corriente que les ayudan y les dan información. Por ejemplo, los peluqueros y las peluqueras. Aparentemente esto ahí es una fuente de información interesantísima, porque la gente se le suelta la lengua muchísimo cuando está en la peluquería. Los conserjes de hotel, el barman ni te cuento, eso es como el que te hace el psicoanálisis, ¿no? Y entonces, bueno, toda esa gente, y los taxistas, importante, muy importante los taxistas. Entonces, bueno, pues ellos les pagan un pequeño, bueno, les dan un dinero a este tipo de persona que muchas veces pueden ayudar a resolver una situación muy terrible, ¿no? Después de leer el libro acabaremos con una paranoia absoluta. Eso que habíamos pensado siempre en nuestra vecina del cuarto. Pues es una espía, ¿eh? Ya, peluquerías, Alexa, pero también tenemos perfiles muy diversos. Te contaba la espía, decía militares, ingenieros, matemáticos, físicos y sobre todo que te captan. A mí esto me parece también una cosa un poco loca. Te captan, es decir, van a ti, entiendo, y te sugieren: oiga, ¿usted quiere ser espía? Bueno, no sé si lo dicen con esas palabras, pero sí, más o menos. Esta espía con la que tuve la entrevista en el Extraradio me contó cómo se habían acercado a ella, ¿no? Entonces, en ese momento estaban buscando un perfil muy definido. Querían mujeres jóvenes que hablaran idiomas, que fueran universitarias. Entonces, bueno, una vez que te ofrecen y tú dices que sí, que bueno, que vamos adelante, estás en un periodo de prueba. O sea, durante mucho tiempo no te aceptan todavía a que entres a la formación, digamos, sino que te observan, porque un espía no puede tener ningún punto débil. No puede ser bebedor, no puede ser ludópata, pero, ¿sabes? Cualquier punto débil que tengas, o que seas una persona conflictiva, o que seas una persona mentirosa, o que seas una persona iracunda, todas esas cosas son muy importantes, y entonces durante mucho tiempo te observan para ver si pasas ese primer examen. Y si pasas ese primer examen, bueno, luego te toca el segundo paso, que ya empiezas a aprender cosas de espías de verdad. Claro, porque lo comentamos de una manera distendida, pero la realidad es que es una entrevista en la que se vislumbra una disciplina que casi podríamos decir militar en ese sentido, ¿no? O sea, una persona que parece tener una vocación de servicio, incluso, es un poco lo que trasluce, sí, ¿verdad? Sí. Y de hecho habla de silencio y servicio, ¿no? Como consigna, por así decirlo. Sí. Y fíjate, supongo que estando allí, charlando con ella, pues bueno, una vez que comienza la charla, también comienzas a naturalizar todo esto, pero hay un pie que se te puede ir a la ficción. ¿Has sentido la tentación de darle un giro y decir, no, voy a hablar de ficción totalmente, voy a hacer una novela con todo este material? ¿Con lo que me dijo la espía? Sí, en general. Es que no me contó casi nada, de lo suyo no me contó nada. Yo le tiraba la lengua muchísimo, pero no soltaba prenda. Era una espía muy buena. Solo me contó la parte humana, no me contó las operaciones. Sí me dijo, por ejemplo, que las mujeres que se dedican a operaciones, por ejemplo, sobre todo estamos hablando de la época de ETA, y había mujeres que se infiltraban como topos en la banda terrorista. Bueno, esas tenían una vida mucho más arriesgada. De hecho, tienes que abandonar tu vida y fabricarte una vida
¿sabes?, completamente ficticia, porque si te vas a introducir en la banda, pues no puedes dejar ninguna pista. Y eso sí que es terrible, o sea, realmente es entregar tu vida a una causa, ayudando a los demás, pero a base de un precio personal muy alto, ¿no? ¿Tienes mucho off the record en este libro? ¿Has dejado información aparte que no puedes contar o que has decidido tú libremente que mejor no contar y quedártela un poco por una cuestión ética? ¿Qué cosas que te han podido contar? Sí, algunas cosas, sí, porque, bueno, con el paso del tiempo hay cosas que se pueden contar, pero de momento no, claro. De momento no. Yo creo un ratito más y seguro que nos lo acaba contando. No sé si tenemos alguna preguntita por el público. Vamos con ella. Bueno, enhorabuena, está siendo muy interesante esta charla. En esta época del Big Data, en el que se sabe tanto con el análisis de millones y millones de datos, que son los que introducimos tanto en Alexa como en Internet y lo que sea, ¿qué proporciona el ser espía de lo cotidiano, un taxista o una peluquera? ¿Qué pueden aportar ellos que no se aporte a través del Big Data? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda Espera, porque tengo memoria de chanquete y se me va a olvidar. No, bueno, eso también se lo pregunté a mi espía, ¿no? O sea, ¿qué peso tiene el ciberespionaje? Y evidentemente es muy importante y cada vez más, pero ella dice que al final lo más importante es el factor humano, ¿sabes? Y entonces, bueno, toda la información que se pueda conseguir de un contacto directo tiene más peso, más importancia porque claro, el Big Data tú luego lo tienes que procesar. O sea, hay gente en los servicios secretos hay gente que se dedica a recopilar, a recoger todos estos datos, pero luego hay gente que se dedica a interpretar y a conectar, ¿sabes? Entonces, la información que has conseguido aquí, con lo que te dijo el taxista, con lo que te dijo la peluquera, con lo que averiguaste tú, tienes que cocinar esa información y así es como te haces el panorama completo, ¿sabes? O sea que son todos patas de un mismo banco y cada pata es tan importante como la otra. ¿Y la segunda? Parece curioso, ¿no? Que Google, en ocasiones Google se entera antes de que hay una pandemia o una enfermedad un poco extendida que las propias personas que están dentro, ¿no? Bueno, la segunda es ¿cómo llegaste a la espía? ¿Cómo llegaste a conocer a esta mujer y saber que era espía, sobre todo? Gracias. Bueno, porque conocí a alguien muy destacado en el CSIC y entonces le pedí que quería hablar, en concreto quería hablar con una mujer, me interesaba el punto de vista de una mujer. Podía entrevistarle a él, que también es interesantísimo, pero yo quería una mujer, fue así. A tu entender, ¿cuáles son las mejores espías? ¿Qué, perdón? Que a tu entender, ¿cuáles son las mejores espías? Pues las que pasan más inadvertidas, eso está clarísimo. O sea, Mata Hari era tan obvia que la pillaron a la primera. O sea, es mucho mejor tener un aspecto gris y aburridísimo que ser Mata Hari, ¿sabes? Hay otra anécdota que me contaron y que tampoco pude incluir en el libro, pero me parece fascinante, y es el caso de una señora que trabajaba en una embajada. Entonces, no sé si sería la mujer del cónsul o no sé lo que sería. Y entonces estaba en todas las reuniones con distintas personas que estaban hablando. Y ella hacía calceta, tejía. Y esta señora con aspecto venerable que se parecía a Miss Marple, lo que tejía era todo en clave y luego mandaba la bufanda al M16, interpretaban lo que había tejido esta señora. Me pareció absolutamente increíble. O sea que la más disimulada, la que tiene menos aspecto de espía, esa es la mejor. Sí, no, claramente. James Bond canta un montón. O sea. No sé si tenemos alguna preguntita más por ahí.
Hemos vuelto a aludir a James Bond de nuevo. ¿Hay alguna película que nos recomendarías para completar la lectura del libro? ¿Alguna película de espías o alguna incluso que hayas visto, no sé si para documentarte o para inspirarte o para completar un ritual de trabajo? Bueno, películas de espías es que hay tantas, o sea, las más inverosímiles de todas son las de James Bond, que no se corresponden exactamente con el libro, como sabéis, ¿no? Porque aquí sois todos lectores de este tipo de literatura y sabéis perfectamente que Ian Fleming no era tan exagerado, o sea, los coches no volaban, los cuchillos tampoco, todas esas cosas, ¿no? Ahora ya James Bond es casi como un personaje de Marvel, ¿no? Más que un espía. Pero yo creo que de todos los escritores de novela, mejor dicho, de espías, bueno, tenemos por un lado a Graham Greene, por otro lado a Ian Fleming y por otro lado a John le Carré. Para mí el mejor es John le Carré, porque yo creo que es el que fantasea menos y el que lo cuenta mejor. Y además es un grandísimo escritor. Es verdad que Graham Greene está considerado uno de los grandes, pero a mí me parece mejor John le Carré. También haces una incursión en espías en el mundo clásico. Eso tiene que ser una gozada, ¿no? Cuando te pones a investigar sobre el mundo clásico, hemos aludido también antes a la Biblia. Ahí la pregunta sería si realmente tú intuías que podía haber material por ahí, si lo sabías a priori o si de repente, bueno, pues fue un poco de nuestros días hacia atrás. Es un poco lo que pensamos, ¿no? Que más te pudo guiar, ¿no? Que irías de ahora hacia atrás. Bueno, otra recomendación para los que quieren convertirse en escritores. Cuando haces una novela histórica, sirve de mucho el tener un libro que te sirva de esqueleto. A mí me sirvió de esqueleto para el libro aburridísimo de este especialista en el mundo del espionaje, que era un plomo derretido. No sabes lo que he sufrido yo con ese libro. Pero me servía de esqueleto porque él es el que me descubrió cuál es la primera misión de espionaje que está recogida, por lo menos en la tradición occidental, y es la de Moisés. Moisés manda unos espías a que vean a que espíen justamente cómo es la tierra prometida. Esa es la primera misión. Poco después ya hay una mujer que se llama Rahab, que en el Mossad, por ejemplo, la tiene como un emblema porque es la que permite que caigan las murallas de Jericó y que el pueblo elegido entre por fin en la tierra prometida, ¿no? Y entonces, bueno, tienen como santa laica a Rahab. Y se me ha ido la pinza, que no sé qué me habías preguntado. Sí, te habíamos preguntado que realmente siempre hemos pensado que seguramente empezarías a investigar con cositas Estaba conocidas, con el más esqueleto del actuales. libro aburridísimo. Claro, que por qué empezar, Sí. luego te llevó de repente a pensar que había un canon de espías desde el mundo clásico hasta hoy. Claro. Entonces él empieza con eso y luego te explica cómo era el espionaje en el mundo clásico y cómo en el mundo clásico la gente se fiaba mucho menos de los espías que de los augures, que ellos pensaban que los augures eran directamente los dioses que le daban información. Entonces, obviamente, creían que esto era una fuente mejor de información, ¿no? Después, los romanos son malísimos espías al principio, hasta que llegan a los cartagineses y le dan para el pelo, y ahí aprenden la importancia de espiar. Y como he dicho antes, Julio César, años más tarde, obviamente, se convierte en un gran especialista en el espionaje. Y después otra cosa que me interesó mucho y que aprendí en el libro aburridísimo es que la primera red de espionaje que existe en el mundo y que cubre, bueno, prácticamente todo lo que era el mundo conocido en ese momento es la Inquisición. Porque claro, la Inquisición tenía que averiguarlo todo, o sea, tenía orejas en todas partes y además se comunicaban entre ellos, o sea, que la Inquisición de Roma le contaba lo que había descubierto a la Inquisición de Turín, que se lo contaba a la Inquisición de Marsella, que se lo contaba a la Inquisición de Madrid, o sea, que esa era una red de espionaje absolutamente perfecta, que luego, cuando la Inquisición se va a América, pues se convierte en una red no solamente europea, sino internacional. Y en la Edad Media empezaron las primeras agencias de espías.
Esto es maravilloso también, ¿no? Nos lo comentas aquí, aparte de la Inquisición. Bueno, sí, porque aparte de la Inquisición, que como digo era una red de espías perfecta, había otra red de espías mucho más lúdica y más divertida, que eran los juglares. Entonces los juglares iban de corte en corte y también iban llevando información y sobre todo muchos chismes. Y seguimos avanzando. En el Renacimiento, 3 reinas que hicieron del espionaje su mejor aliado: Isabel de Inglaterra y Catalina de Medici, María Estuardo. Bueno, 2 utilizaron muy inteligentemente las fuentes de sus espías. En concreto, Isabel de Inglaterra, que estaba amenazada por todos lados, o sea que ella creó una red de espías muy importante. Y después Catalina de Medici, que era una mujer feísima, se agenció lo que se llamaba el escuadrón volante, que eran todas unas guapísimas a las que adiestraba y las utilizaba. Por ejemplo, por supuesto, para conseguir información, para chantajear, o sea, enamorar a un señor y luego chantajearlo, o para separar. En concreto, ella consigue que la reina de Navarra se separe de su marido, Luis Borbón, que es el primer Borbón, ¿no? Su hijo va a ser el primer Borbón que reina, y los divorcia porque le viene bien divorciarlos. Todo eso con el escuadrón volante, que eran unas guapísimas. Y todo tipo de mujeres espías. Otra que también era un poquito fea, nos dices aquí, poco agraciada, que es Josephine Baker, pero sin embargo fue una eficaz espía contra los nazis y de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Sí, a diferencia de Mata Hari, que también era bailarina y cantante y todo, Josephine Baker fue eficacísima. Jugó un papel tan destacado en la resistencia que no sé si ustedes saben que en este momento está enterrada en el Panteón de Héroes de Francia. O sea que por los servicios prestados a Francia, que no era su país porque ella era americana, ahora está en el Panteón de Héroes. Y entre el famoseo también de estas espías que se codean con personalidades como Truman Capote, Andy Warhol, Jackie Kennedy. A mediados del siglo XX, reseña aquí Carmen a Gloria Guinness, que además fue enlace en la Segunda Guerra Mundial en Madrid. Una cosa también fascinante con su fotografía. Y esta sí fue muy agraciada, la más elegante, ¿no? La espía más elegante. Sí, estaba considerada en su época una de las mujeres más guapas. Es Gloria Guinness, que era mexicana y que se casó muchas veces. Cuando estaba casada con el príncipe de Fürstenberg, viene a Madrid y desarrolla labores de espionaje en aquella época, que Madrid era un nido de espías, porque todavía acababa de empezar la guerra. Hitler quería que España se uniera a la guerra en su bando, digamos, y entonces por eso Madrid estaba lleno de espías, y por supuesto los ingleses también. Además era muy divertido porque todos, como al final todos sabían quién era el espía de un lado y de otro, ¿no? Porque o eran agregados en la embajada o eran periodistas, y todos se juntaban en Embassy y tomaban el té juntos, claro. Nido de espías. Nos parece un concepto entre aterrador y fascinante. Hemos aludido, una vez más lo vamos a hacer, a 007, porque aquí tenemos a la inspiración del personaje que encarnaba Ursula Andress en 007 contra el Doctor No, bajo el nombre secreto de Reina de Corazones. Larisa Sbirsky actuó como agente doble en el estrecho de Gibraltar durante la guerra. Otro concepto que supongo que se habrá repetido en tus pesquisas, agente doble. Nos encanta lo de en el caso de Larisa es muy interesante porque ella era ucraniana y medio emparentada con los Romanov. Entonces, bueno, viene la Revolución Rusa, se tienen que ir exiliados, se van a Francia, ella habla como 6 o 7 idiomas, y entonces decide que va a trabajar para los alemanes en el estrecho de Gibraltar, que es un punto geográfico muy sensible, ¿no? Porque por ahí pasan todos los barcos, ¿no? y por supuesto también toda la información. Y la razón por la que empieza a espiar para los alemanes es porque ella piensa que los alemanes pueden echar a los rusos, como en efecto habían invadido Rusia, o sea que piensa que pueden echar a los rusos y devolver Ucrania devolverle la independencia. Pero claro, cuando se entera de las atrocidades que están cometiendo los nazis,
se entera a través de una hermana suya que vive en Francia y que le cuenta lo que está pasando, entonces decide colaborar con los aliados y se vuelve espía doble. Y una vez más, su historia se ha conocido hace muy pocos años, yo diría 3, 4 años, cuando su hija lo ha contado, porque ella nunca contó absolutamente nada. Ella murió sin decirle a nadie que había sido esta doble espía en la que se basa Ian Fleming en Casino Royale. Crea un personaje que está basado en esta señora. Supongo que por todo lo que nos estás contando sí que te queda la sensación de que hay muchísimos casos por destapar, ¿no? Que queda todavía mucha materia por ahí, ya que el silencio y el servicio es la consigna, ¿no? No sé si te gustaría continuar con este tipo de investigación. ¿Hay cosas que se te quedan por contar que las tienes un poco reposando? Bueno, sí, muchísimas historias que se me han quedado en el tintero, pero claro, si no el libro hubiera tenido 1200 páginas, no las podía incluir a todas. Lo que he hecho es, a lo largo de, mejor dicho, utilizando estos personajes que son de distintas épocas, explicar cómo va modificando las técnicas, cómo van modificándose las técnicas de espionaje a lo largo de los siglos. Ese era un poco el reto, ¿sabes? Hablar de las técnicas de espionaje y con casos concretos de mujeres en épocas diferentes. ¿Tendríamos tiempo de una preguntita rápida? Y si no, tenemos todavía un par de cositas que preguntarle a Carmen, así que la edad de oro de los asesinatos. Cuéntanos, ¿cuál es la edad de oro de los asesinatos? Nos dices que los estudios del mundo del espionaje han dado este nombre especial a los años que van de los 80 del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Tú estás de acuerdo? Es decir, ¿esa es tú también tu edad de oro o te ha gustado otro periodo? ¿Te ha gustado concretamente el estudio de otros casos? Se llama así porque en ese momento empiezan a producirse todos los atentados y los regicidios. Y ahí los enumero que no me acuerdo, pero bueno, que matan al zar de Rusia, matan al rey de Portugal, es una escabechina, matan a Sisi, a la emperatriz Sisi. Todos en un corto periodo de tiempo hay regicidios en todos los países del mundo. Entonces ahí es donde los servicios secretos deciden que tienen que colaborar entre ellos, porque hasta ese momento cada uno tenía su servicio separado y no comunicaban la información, ¿no? Y entonces ahí hay una tentativa de que, que estén coordinados y que de alguna manera puedan ayudar a esta amenaza anarquista que se estaba produciendo en toda Europa. Y en Estados Unidos también. ¿Hay alguna idea preconcebida, algún estereotipo que te haya cambiado al final de este viaje, de esta investigación que has realizado? ¿Hay algo que ha cambiado de tu idea previa que tenías del espionaje, de las espías? A lo mejor se te ha desmitificado un poco, ¿no? Después de... y esto posiblemente sea más positivo que negativo, ¿no? Porque al final, pues te familiarizas con los conceptos y con un recorrido tan exhaustivo de la historia, te familiarizas tanto que, lo ves ya como algo más natural, ¿no? Bueno, sí, yo creo que los espías cuando están, son gente completamente normal, o sea, que no se levantan todos los días diciendo soy espía, ¿no? Tiene una vida en apariencia normal, porque además, como digo, estos casos son la guinda del pastel. O sea, hay otros espías que tienen una vida mucho más gris y más burocrática, que es lo normal y que además es lo eficaz y lo que hace que estemos todos protegidos. En el fondo parece que pertenecen a los libros de historia en unos pasajes pues un poco más discretos, ¿no? Es decir, que han formado parte pues de todos esos intríngulis políticos realmente, de todos esos conflictos, que es una parte más de la historia que a lo mejor es culpa del cine, ¿no? Que lo tengamos tan mitificado o que nos siga... Porque nos sigue enganchando, es un tema que nos sigue enganchando, eso también es verdad, ¿no? Sí, ¿no? Porque existen y además hay casos insólitos. Yo que sé, por ejemplo, en la Revolución Francesa había un espía eficacísimo que medía 20 centímetros, era así, y entonces lo vestían todo lleno de bordados y de bodoques y lo metían en una sillita de esta que se empuja y lo dejaban en un sitio estratégico y el enano iba tomando nota de todo mientras tenía la capotita de tira bordada. O sea,
Es que como la realidad supera siempre la ficción, pues de estos casos hay montones y en el libro hay montones también. El espía de bolsillo. Bien, curioso, curioso. Es un libro que no nos vamos a cansar de recomendar, Licencia para espiar, de Carmen Posadas, publicado por Editorial Espasa. Hoy es el primer día que lo tenemos a la venta, por eso ha sido tan importante estar compartiendo la conversación con Carmen Posadas. La novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje, pues desvélanos dónde podemos seguir buscándote, porque suponemos que tendrás más presentaciones, ¿por dónde podemos irte encontrando próximamente, Carmen? Bueno, todavía no lo sé porque es mi primera actuación en público, o sea, perdonen si haya metido la pata o tartamudeado mucho. Pero sí, seguramente habrá más presentaciones. Sí. Lo hemos disfrutado muchísimo. Justo al contrario, Carmen, todo el valor precisamente que hayas querido estar con nosotros justo hoy, en este día tan especial, que es cuando iba a librerías, que hayas decidido darnos este regalo tan especial. Y bueno, pues nos queda también un poquito la cosa de preguntarte si vas a continuar investigando más, porque se nos va a quedar corto seguro. ¿Sí? ¿Vas a continuar con las espías y la historia? No lo sé, porque yo soy una persona muy curiosa y ya lo de los espías ya me he hecho una idea. Ahora me gustaría investigar otra cosa. Pues que sea dentro del género, porque nos encantará volver a tenerte y que nos sigas dando estas primicias y nos sigas, pues, por supuesto, hacer sentirnos pues tan privilegiados. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.